muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Nos vamos a ir danzando en el río de Dios. Aleluya. Vamos. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Vamos, grita. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Arriba, yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Aleluya. ¿Dónde están todos los libres que levanten las manos? A ver aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Hay vida en el río. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. ¿Alguien puede saltar en el río? Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Hay vida. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Las manos en alto. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Dios nos bendiga, Lakewood. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un abrazo a 3 personas. Que viva Cristo y que viva Lakewood. Que Dios te bendiga mucho. Buenos días. Paz del Señor. Ahí donde tú estás, yo te invito a que puedas apartar este tiempo. Llama a todos los tuyos, a toda la familia, y podamos congregarnos de esta manera, de forma, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Yo te invito a que podamos seguir adorando a Dios. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y entreguemos este tiempo en manos del Señor. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia.
Queremos entregarte, Señor, este tiempo de adoración, el tiempo, Señor, de tu palabra también, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que hoy, Señor, tu Espíritu nos guíe, Padre, y podamos nosotros recibir palabra que viene directamente de ti, Señor, para este tiempo. Háblanos, Señor, y recibe también esta ofrenda, Señor, de alabanza, Padre, fruto de labios que confiesan tu nombre, y empezamos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control,
nunca pierdes el control. Que Dios te proteja, que te corone de favor, que te corone de favor. Que Dios te bendiga. Amén. Nuestro Señor es quien tiene control de toda situación, el que nos levanta, quien nos sostiene, el que nos da paz. Amén. Ahí tú estás, yo te invito a que puedas abrir tu Biblia, ahí en familia, en casita, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Amén. Lamentaciones 3, 25. Dice la palabra de Dios: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Te invito a que oremos una vez más. Señor Jesús, Padre bueno Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, de poder, Señor, compartir, Señor, este tiempo, tu palabra, que sea tu Espíritu, Dios, quien guíe este tiempo, Señor. Permíteme, Señor, transmitir fielmente, Señor, tu palabra, Señor, en este tiempo, Señor Jesús, y que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento ahí en donde estamos, Señor. Todos aquellos que están escuchando, Señor, que ninguna distracción, ni ansiedad, ni preocupación, Señor, impida, Señor, que tu palabra sea sembrada en buena tierra. Sabemos que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que cumple, Señor, el propósito por el cual, Señor, tú la envías. Y te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, cumpla, Señor amado, tu propósito, Señor, en tu palabra, Señor, dada en este tiempo. En tu nombre, Jesús, te doy gracias, Señor, por ese tiempo. Amén, amén y amén. Amén. Ahí hemos leído, dice la palabra: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Yo quisiera en este tiempo leer 3 escenarios y vamos por favor al libro de Lucas. El tema de hoy titula Clamando de noche y de día. Quiero que leamos 3 escenarios. Es una palabra que Dios me mostraba por medio de su palabra, valga la redundancia. Y quiero leer estos 3 escenarios para que podamos entender bien la enseñanza al final. Lucas 18, vamos a leer primero del verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, vamos a un segundo escenario, por favor. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas 2:36. Dice la palabra: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención
en Jerusalén. Y vamos a un tercer escenario, por favor, ahí también al libro de Lucas capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 11, por favor. Dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, está hablando de Jesús, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Quiero que en estos tres escenarios podamos identificarnos tú y yo, y todos los que estamos escuchando esta palabra, ¿ok? Y nos identifiquemos en lo que hoy el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Y quiero empezar con una pequeña, no sé si valga el término introducción. Después de los tiempos de Zacarías el profeta, cuando el pueblo de Dios rechazó a su pastor, a Dios, y empezaron a seguir a otros pastores, y aún en ese tiempo proféticamente decía este profeta que iban a aceptar a un pastor impío con brazo militar y un ojo de intelecto, es decir, ya sabes a quién me refiero, a quien ahorita los judíos están esperando, no es al Mesías, sino es a otra persona, pero tú y yo estamos esperando sí al Señor Jesucristo, su segunda venida. Pero después de esos tiempos de Zacarías, el pueblo de Dios y en todo el mundo existieron fracciones. Primero, en los judíos se fraccionaron, empezaron a fraccionarse entre fariseos, esenios, herodianos, celotes y un montón de grupos religiosos. Al igual que en el mundo entero, acuérdate que cuando termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, hay un silencio, entre comillas, de 450 años. Para algunos es silencio, para otros, como lo vamos a ver, había un propósito en todo ello. Sabemos que el Padre, nuestro Dios, estaba preparando para que su Hijo se manifieste en carne. Jesucristo, que es el Padre eterno, príncipe de paz, es eterno, pero iba a venir en condición, a rebajarse a nuestra condición para salvarte a ti y a mí, para que sea ese sacrificio perfecto, y el que persevera y el que mira en él, pues sabemos que nunca será avergonzado, etcétera. Pero en ese tiempo de lapso de 450 años, ya más antes, vino el cautiverio de Judá, de Jerusalén, con los babilonios, luego el reino de los persas, luego vinieron los griegos por Alejandro Magno, tipifica un poco lo de que es el intelecto, filosofías y un montón de cosas. Y después llegó a reinar, si vale el término, el Imperio Romano, hasta los primeros días donde ya empieza el Nuevo Testamento. Pero en esos 450 años había mucha confusión y había mucha seducción. Muchos iban en pos de lo que querían escuchar. Muchas veces decimos, ¿no? Y dice la palabra que querían ellos oír lo que deseaban escuchar sus oídos, en vez de escuchar lo que necesitaban oír. Y hoy en día también muchos cristianos, tú y yo, queremos nosotros escuchar, o queremos nosotros, sí, escuchar lo que deseamos, o queremos oír, mejor dicho, lo que deseamos escuchar. Muchos se amontonan y tienen comezón, dice los oídos, dice la palabra, y se amontonan maestros de acuerdo a sus concupiscencias, sus propios deseos. Unos buscan religiosos, otros buscan conservadores, otros buscan motivadores y un montón. Y hoy en día, no me vas a dejar mentir, todo el mundo está buscando maestros, porque conforme a sus deseos, a lo que creen y todo eso, se van amontonando, pero no se aferran a Jesucristo. Muy bien, entonces en ese tiempo ya el mundo
estaba ya confundido. Había filosofías, doctrinas, como te digo, y había un silencio de 450 años, pero para muchos había un propósito en ese silencio, como hoy en día también, que aparentemente hay un silencio en todo sentido, hay un propósito detrás de todo ello. Y es bueno que pidamos sabiduría a Dios para que nos muestre también qué propósitos son los que se tienen que cumplir en este tiempo. Pero más allá de ello, ahora tocando en estos 3 escenarios que hemos hoy hablado y hemos estudiado y hemos leído, ahora lo vamos a desarrollar. Habla de 3 viudas, habla de 3 mujeres que ya habían perdido el esposo, pero en esos 3 escenarios hay algo que las 3 hacen. No sé si te has dado cuenta. Las 3 viudas clamaban, oraban y esperaban. Ahora vamos a ver en qué sentido, como tú y yo, clamamos, a quién esperamos o en quién esperamos o en quién está nuestra confianza, y si seguimos y estamos orando. ¿Ok? Veamos. Esta viuda o las viudas, en 1 Corintios 7 dice que la esposa tiene que agradar a su esposo, a ese señor, y también a su señor, es decir, agrada a 2. Pero cuando ya es viuda puede buscar, dice, casarse, pero dice Pablo, es mejor que se queden como yo, y para que puedan servir mejor al Señor. Y hoy vamos a entender algo, que tú y yo también deberíamos tener una actitud de viuda. ¿En qué sentido? La mujer que queda sola solo espera en Dios. Aquella mujer que queda sola solamente se aferra a una esperanza, no se aferra a otras cosas, no se aferra a algo que está a su alrededor, solamente se aferra a Dios, y se puede concentrar esta persona más en lo que es importante, más allá de lo secundario. Ahora, en el primer escenario, en Lucas 18, del 1 al 8, habla de la viuda y el Señor, y ahí estaba enseñando a sus discípulos a seguir orando insistentemente, ¿ok? Insistentemente, para que la justicia de Dios se manifieste en todo el mundo. La viuda no sabía a quién acudir, quién la podía socorrer, y decía a este juez injusto, por favor, hazme justicia de mi adversario. En Hechos capítulo 6 vemos a la iglesia primitiva, cuando dice que los griegos estaban diciendo a los discípulos de Jesús, ustedes están descuidando de la atención de las viudas. Y es así, a veces uno ya se olvida de atender a estas mujeres. Y entonces esta mujer viuda no tenía quien la socorra, a quién pedir ayuda. Pero ahora en ese pasaje, en ese primer escenario, lo que Dios está enseñando no es que nosotros insistamos para que nuestras necesidades egoístas se cumplan, sino más bien está tratando de decir Dios, y está no tratando, sino que se trata, lo que Dios está hablando ahí, se trata de que a pesar de que un juez injusto, dice, haría justicia de vez en cuando, cuánto más el juez de toda la tierra, justo y amoroso, va a escuchar los clamores insistentes de un pueblo afligido, porque esta mujer estaba afligida, como tú y yo también en ciertas, o en este tiempo, estamos afligidos, o muchos se lo están, ¿ok? Pero si un juez injusto de vez en cuando va a hacer justicia, porque mira lo que dice la palabra, este juez injusto dijo, no temo a Dios, no me importa Dios, no me importa la gente, pero tanto me está fregando esta mujer, le voy a hacer justicia. Al igual que hoy en día, en todo el mundo, en todo gobierno, a veces uno clama porque se haga justicia, que se abrogue tal ley, o que se apruebe tal ley, o en este tiempo también va a haber muchas injusticias, se van a aprobar leyes sobre el aborto, de legalizar el aborto, se van a aprobar leyes para que exista un matrimonio del mismo sexo. Aún las personas que violan a los niños, eso va a ser normal, no va a haber restricción. Va a haber en este tiempo muchas injusticias, porque a eso va todo el mundo, a tener una misma ley, un mismo gobierno, etcétera. Pero de vez en cuando, cualquier gobierno, una justicia corrupta, de vez en cuando va a hacer justicia. Pero ahí está hablando Dios, ¿cuánto más el juez justo amoroso
va a poder ser justo y va a poder escuchar los clamores insistentes de un pueblo afligido. Entonces, en este primer escenario deberíamos nosotros entender que debemos ser constantes y persistentes en la oración. Amén, en la oración, mientras aguardamos la venida del Señor. Entonces, la primera viuda hace mención y nos enseña la palabra que es aquella que esperaba justicia. Hay muchas injusticias en este tiempo y lo habrá, pero clamaba y esperaba en la justicia de Dios. Amén. El segundo escenario que hablamos y hemos leído en Lucas 2:36 habla de una viuda, Ana, profetisa. Dice que después de que cumplió 7 años de matrimonio con su esposo, llegó a ser viuda. Entonces vemos, y tenía 84 años. Entonces vemos que a su tierna edad, por los 20 por ahí, empezó a enviudar. Pero ¿qué hizo esta mujer? Dice que permanecía en el templo noche y día, y ayunaba y oraba. 84 años. Jesús, ahí cuando muestra en Lucas 2 que acabamos de leer, tenía 12 años, porque lo estaban llevando al templo, y versos atrás habla de cómo él estaba ahí sorprendiendo a las autoridades religiosas, etcétera. 12 años tenía ahí Jesús. Esta mujer tenía 84. Entonces vemos que en el silencio que ya te había mencionado de esos 450 años, esta mujer no pensaba que había un silencio, sino que había un propósito detrás de todo ello. ¿Cuál era el propósito? De lo que ya Malaquías había dicho el profeta, de que el Mesías iba a venir. Y el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, él mismo ya afirmaba que ya estaba entre nosotros, aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces la mujer dice que daba gracias a Dios, y dice que presentaba y les hablaba de Jesús, les hablaba del niño a todos los que esperaban en el perdón, en la redención ahí en Jerusalén. Y mira, vamos a 1 Timoteo, por favor, capítulo 5:5, 1 Timoteo 5:5. ¿Qué actitud debes tener tú y yo, debemos tener también como iglesia en este tiempo? 1 Timoteo 5:5, dice la palabra de Dios: mas la que en verdad es viuda, porque ahí está aconsejando Pablo a Timoteo de que consideres a una viuda que realmente lo es, porque las que son jóvenes a veces están en desórdenes y todo. Dice 5:5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué dice ahí? Espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es lo que hacía Ana, permanecía en oraciones noche y día. Es la actitud que tú y yo deberíamos tener, o en oración noche y día. Esa es la actitud, hacer lo que realmente importa. Y como la actitud de Ana también, hablar a los demás acerca de la esperanza, acerca de que solamente en Él podemos tener salvación, que solamente en Jesús podemos tener perdón, paz, y no desesperarnos. Pero mira, este segundo escenario es aquella iglesia que sabe que en este tiempo no sorprende, sino que hay un propósito detrás de todo ello. Pero ella permanecía, dice, noche y día en oración, noche y día. Y ella, para esta viuda Ana, no existía silencio, sino que ella esperaba el cumplimiento del propósito de Dios, que el Mesías tenía que venir, y sí vino. Amén. Ahora el tercer escenario, en Lucas 7, del 11 al 17, hemos visto la viuda de Naín. Dice que cuando Jesús está entrando a la ciudad, dice que la otra multitud está saliendo. Ahí, ¿qué nos muestra la palabra? Que Jesús siempre llega a tiempo, porque las personas que morían tenían que ser enterradas fuera de la ciudad. Entonces venía el féretro, un tipo de camilla como un ataúd, con el joven, el hijo de la viuda,
y toda la multitud triste, pero venían los discípulos con otra actitud, etcétera. Se encuentran en la puerta, se encuentran ahí en las puertas de la ciudad, y Jesús siempre llega a tiempo. Acuérdate lo que nuestro hermano también compartía el día viernes, y lo escuchaste, cuando el Señor está en control de todo. Y sabía que no sorprendía la muerte de Lázaro, no le sorprendía a él, porque sabía que había un propósito detrás de todo ello. Y aquí, ¿qué hace Jesús? Llega a tiempo. Esta mujer, la situación de esta viuda de Naín era una situación que clamaba auxilio, que decía: no puedo, he perdido a mi hijo, he perdido también mi sustento, porque cuando alguien era viuda tenía que haber alguien que también se haga cargo de la persona. Y en este caso, si un joven, su hijo, quedaba con la madre, el hijo era quien también tenía que sostener a su mamá. O sea, parece lógico, pero hoy en día creo que nadie lo hace. Bueno, otro tema. Pero este joven era la única fuente de ingresos también de esta mujer. Entonces la mujer, su situación clamaba auxilio, clamaba desesperación. Pero es ahí donde Jesús mismo le dice, ¿no?, al joven: a ti te digo, levántate. El Señor resucita la esperanza de la vida. Ojo, pero no está resucitando: qué bien, mi hijo era mi esperanza. No, está resucitando la confianza en Dios. Es lo que hoy en este tiempo también el Señor quiere hacer: resucitar tu confianza en Dios. Porque hoy en día ya nadie ora, hoy en día nadie está clamando. Más nos enfocamos en ver si un gobierno va a hacer buenas leyes para tener control de la economía, si un gobierno va a hacer tal y cual. Confiamos en hombres, maldito el hombre que confía en el hombre. Y empezamos a confiar en gobiernos, en políticos, nos hacemos dioses de X, de tal y de cual. Pero el Señor tiene que resucitar tu confianza solamente en Dios, no en una persona. Aquí estaba Jesús resucitando la confianza de la viuda de Naín en Dios, más allá del joven, de su hijo. Y para corroborar esto, quiero que leamos Hechos, capítulo 9, por favor. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del verso 36, por favor. Dice la palabra de Dios: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, generosa. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Esta mujer Tabita, Dorcas, dice que era generosa en buenas obras, como tú y yo también deberíamos ser en este tiempo, generosos con todos, no tacaños, no amarretes como alguien dice, generosos, ¿ok? La gente estaba llorando, puede ser porque la amaban, pero también podían decir: se murió nuestra esperanza, ahora ¿quién nos va a ayudar? Ahora ¿quién nos va a poder sostener? Porque ahí dice que le fueron presentados, dice, a todos y a los santos y a las viudas. Es decir, que las viudas estaban esperanzados en que Tabita era generosa con ellos, como tú y yo también deberíamos ser generosos en este tiempo. Una vez escuché o leí alguien que decía: es mejor es la persona que colabora que alguien que ora.
falso, porque a veces alguien que colabora lo hace porque de lo que le sobra. Acuérdate de la viuda que Jesús menciona, que dio, dice, su último sustento, y los demás dieron, dice, de lo que les sobraba, pero ella dio, dice, todo su sustento. Y muchos dicen, no, ahora hay que colaborar, pero a veces nosotros malcriamos a las personas en darles nada más y solamente van a esperar. ¿Entiendes? Y además dice la palabra, tal vez entre paréntesis, dice la palabra que cuando yo estoy mal con mi hermano, no doy una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Esa ofrenda quizá no va a ser de bendición a la persona o a Dios, va a ser de maldición. Y muchos que tienen hipocresía en sus corazones, orgullo, o están peleando con uno y con otro, y claro, apoyan y dan, se sienten bien, pero no está siendo de bendición eso lo que tú estás dando, estás maldiciendo más bien a esa gente. Por eso la importancia de orar, de estar bien con Dios, de clamar, de buscar a Dios. Por eso ahí dice la palabra, ¿verdad? Que bueno es Jehová, bueno es Dios para los que en Él esperan. Al alma dice que le busca. Entonces, queda en nada esa frase que te dije. Y aquí la gente estaba esperando que el Tabita sea, no sé, pues estaba esperando, o mejor, se desesperanzaron en que Tabita haya muerto. Pero igual el Señor estaba resucitando. No estaba resucitando a una persona, porque no vamos a confiar en personas. Estaba resucitando la confianza puesta en Dios, porque tú y yo también como iglesia deberíamos ser generosos en todo tiempo, ¿ok? Pero dar una ofrenda que agrada a Dios cuando estamos bien, ¿ok? Bueno, otro tema, amén. Sé que el Señor nos guía todo lo que estamos haciendo. Entonces aquí, solo Jesús puede resucitar nuestra esperanza en este tiempo, que es nuestra confianza en Él. El depender del Señor, confiar solamente en Él. Amén. Y mira, quiero ir acabando con el libro de Daniel, por favor. Vamos a leer el capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel. Vamos a leer algunos versículos. Mira, en el verso 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes. Para que entiendas el contexto, dice que aquí muchos sátrapas, gobernadores, tenían celos de Daniel, porque él era temeroso de Dios, bueno, etcétera. Pero dice que le dijeron ahí al que estaba reinando, si no me equivoco es Darío, le dicen al rey, ¿sabes qué? Haz un edicto de que si durante un mes alguien pide a otro Dios que no sea nuestro Dios, bueno, que vaya al foso de los leones. Y dice que ahí en el versículo 10, cuando Daniel se enteró de este edicto, dice, entró a su casa, lo hacía como lo hacía antes, y empezaba a orar 3 veces al día. Muchas veces decimos, no, yo oro, desayuno, almuerzo y cena. No, eso es lo que tienes que hacer. Aparte tienes que tener tu tiempo de clamar y orar a Dios, buscarlo en todo tiempo, como dice la palabra, en todo tiempo orar sin cesar. Amén. Pero aquí Daniel estaba orando ¿en qué? En tiempos difíciles. Sé que nadie nos va a impedir que oremos. Sé que en otras naciones sabemos que se prohíbe rotundamente tener este libro, la Biblia, el adorar o el congregarse en templos, etcétera. Quizá en este tiempo también va a ser más difícil el hacer la voluntad de Dios, pero nadie nos puede impedir el hacer la voluntad de Dios. Nadie nos va a impedir de orar. Acuérdate que Jesús mismo dijo, no tengan miedo de aquel que mate el cuerpo, porque no van a tocar nuestra alma. Nadie va a impedir que oremos. Pero ¿será que en este tiempo hay gente que está orando? En el primer escenario, en la viuda que insistía, y el Señor Jesús
ahí anima a perseverar y a insistir en oración. Decía el Señor: ¿cuánto más el juez, cuánto más yo haré justicia a mis escogidos que claman a Él, a mí, día, noche y día? Dice ahí, noche y día. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que confía en Dios? No. Mira, tanta cosa, y hoy día que ya vamos a entrar a una nueva normalidad, se van a levantar motivacionalistas, se van a levantar filosofías, se van a levantar doctrinas, se van a levantar denominaciones y un montón de cosas. Gente con comezón que me escuece, que quiero escuchar, necesito oír, que me digan que va a estar bien, y un montón de cosas. ¿Será que estamos confiando en Dios? ¿Será que estamos orando, clamando de noche y día? ¿O fácilmente vamos a ser seducidos, así como en ese tiempo que te mencionaba, de silencio? Muchos fueron seducidos, se fraccionaron, hubo religiosos, etc. En esos tiempos de Daniel, él clamaba al Señor. Y mira más adelante lo que dice. Ahí lo meten al foso de los leones a Daniel, y mira lo que dice. Vamos a leer el verso 22. Vamos a leer desde el verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, porque no podía hacer nada él. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, dice ahí, ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice ahí, yo no he hecho nada malo. Delante de Dios, Señor, soy inocente. Al igual que tú y yo, cuando creemos en Jesucristo y nos aferramos a Él, somos inocentes. Somos hallados inocentes, porque solamente el Padre ve lo que hizo Jesús en aquella cruz. Y ante los demás también no hice nada malo. Qué lindo que en este tiempo sea difícil o se ponga difícil, podamos dar buen testimonio ante Dios primeramente y ante los demás. Buen testimonio. Amén. En Apocalipsis 5:8, si me acompañas por favor. Apocalipsis 5:8, dice la palabra: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, escucha bien, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, nuestras oraciones llegan a la presencia de Dios. Nuestras oraciones. Pero como te dije, va a haber un montón de personas que van a querer salir de este silencio nuevamente a confundir a muchos. Aún en Gálatas capítulo 1 dijo Pablo: ni aunque por mi boca, dice Pablo, ni aunque un ángel les hable de otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino que muchos que confunden y que tergiversan todo. No creas aquel que te dice que, no sé, pues, comprando algo o teniendo un amuleto vas a estar bien. No creas en mentiras. No te aferres y no seamos religiosos. Los religiosos, ¿qué hacen? Piensan que en el templo, en 4 paredes está Dios, cuando dice la palabra que no, Dios no habita en edificaciones de 4 paredes, y la iglesia son piedras vivas. Pero a veces nos aferramos a lo religioso e idolatramos estar. Claro que la palabra dice que nos congreguemos, y lo vamos a hacer en el tiempo que Dios nos muestre que lo hagamos. Ahora, dice aquí la palabra, y el Señor quiere que nosotros oremos, clamemos de noche y de día. De noche y de día. ¿Será que el Señor cuando venga hallará fe en la tierra? Gente que le crea, que confíe en el Señor.
Las viudas que hemos leído, esos ejemplos y muchos que lo hay y lo hemos citado, solamente esperaban en Dios. ¿Tú en quién esperas? Por eso te decía ahí en 1 Corintios 7 dice, aquel que es casado, olvídese que está casado por un rato porque el tiempo es corto, haga la voluntad de Dios. Pero a veces queremos agradar más al esposo, a la esposa y a los hijos que a Dios. No oras, no lees la Biblia, quieres que Dios te hable, pero quieres escuchar un montón de otras personas y no escuchas lo que dice la palabra de Dios. Dios te puede dar entendimiento y si lo buscas, Dios te da de su espíritu para que habite en ti. Bueno, pero hoy ¿en quién esperamos? Por eso ahí te decía, la que es viuda solamente espera en Dios y es la actitud que tú y yo deberíamos tener. Sí tenemos responsabilidades, pero podemos nosotros clamar noche y día. Estamos afligidos quizá como la viuda que estaba con el juez injusto, afligidos porque hay muchas injusticias en esta tierra, hay muchas injusticias en el país, hay muchas injusticias en todo el mundo. Sí lo hay, pero hay un juez justo, hay un juez justo, que Él hará justicia. Clamemos, porque la justicia de Dios sea hecha en la tierra. Habrá tal vez como la viuda de Naín, gente que cree que ahora está perdiendo su sustento y a veces uno se enfoca más en que, he perdido a mi esposo, ahora ¿de dónde voy a comer? En vez de decir, he perdido el amor. Nos agarramos más del dinero. Pero igual Dios va a resucitar tu esperanza, tu confianza en Dios, no en algo, no en alguien, sino en Dios. Vemos como Ana, la profetisa, 84 años, solo esperaba en Dios. Estaba en el templo, dice, noche y día, clamando, orando, sabiendo que detrás de todo hay un propósito que se va a cumplir, que ya en la palabra nos muestra todo lo que va a acontecer. Pero no clamas, no haces la voluntad de Dios, no eres fiel en lo poco. No somos fieles en lo poco. Tenemos tal vez las herramientas para poder escuchar mensaje, para poder aceptar consejo de Dios. Pero como también nuestro hermano compartía el domingo, despreciamos la herencia de Dios, despreciamos su consejo. Y cuando desprecias, va a ser fácil que tú seas seducido por muchas corrientes que van a surgir más adelante. Por eso la importancia de clamar, de buscar a Dios. Dice ahí Lamentaciones 3:25 y lo voy a volver a repetir. Bueno es Jehová el Señor con aquellos que, dice, esperan en Él. El alma que le busca. El alma que le busca. ¿En quién esperamos? ¿En quién esperamos? Deberíamos nosotros clamar noche y día. Cuando vemos un ejemplo en Ruth, ella era viuda también, y vemos a Boaz cómo redime a Ruth, no buscando lo suyo, que ya lo habíamos compartido también, sino de preocuparse por ella. Al igual nuestro Señor Jesucristo no nos deja solos, porque tú y yo también somos viudas, pero no nos deja solos. El Señor Jesucristo vino y nos redimió, nos compró, nos salvó, nos perdonó. En este tiempo la única esperanza es Jesucristo. En este tiempo la única esperanza es Jesús. Nadie más, ni un gobierno, ni un partido político, ni un político. Escucha bien, solo Jesucristo es la esperanza en este tiempo. Búscalo, clama a Él noche y día. Y dice que cuanto más clamemos, se va llenando esa copa, como hemos leído en Apocalipsis 5:8. La copa se va llenando de incienso, que son las oraciones de los santos de Dios. Se va llenando y el Señor va escuchando. Pero ¿será que en este tiempo esa copa estará llena? ¿O ni siquiera ha empezado a llenarse? Porque hay un pueblo que no está clamando, que no está orando, que ha dejado de confiar en Dios y solamente ve el momento. ¿Cómo consigo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto y el otro? Yo te animo a que confíes en el Señor. Puedes estar tú como yo afligido, sí,
pero hay un Señor justo que no nos deja desamparados. Hay un Señor, hay nuestro Dios, Jesús, que Él obra en justicia y que Él responde a sus oraciones. Él responde las oraciones de sus hijos. Amén. Entonces clamemos, ora, espera en Dios y Él resucitará tu confianza en Él. Él hará justicia, te dará un amor por Él, para que permanezcas firme en Él, así como hemos visto a la viuda Ana. Un amor porque el Señor ya viene. Es la única esperanza. Quiero volver a leer, si me permites, Lucas 18. Le dice el verso 6, el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, y lo hemos leído antes. Él mismo dijo, no temo a Dios ni temo a hombre, pero le haré justicia porque me está molestando mucho esta viuda. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y quiero acabar con Lamentaciones 3:25, que lo leímos de un principio, por favor. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Búscalo en este tiempo. Busca al Señor. No necesitas religiosidades. Muchas veces te dijimos, nosotros no somos religiosos. Nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Y Él no es religión, es vida. Es el único camino que te lleva al cielo, al Padre. Otro camino no lo hay. No lo hay. Búscalo al Señor. Como dice la palabra, mientras pueda ser hallado, mientras está cercano, búscalo. Búscalo. Y dice ahí, bueno es esperar, el verso 26, en silencio la salvación de Jehová. Y qué lindo este versículo que me recuerda lo que Ana la profetisa hizo. En silencio buscó la salvación que había llegado, que ya Jesús había manifestado en carne, el Salvador del mundo, y que hoy también Él puede salvarte si le abres tu corazón. Si le abres tu corazón. No confiemos y no querramos nosotros escuchar lo que deseamos o oír lo que deseamos escuchar. Que realmente nosotros en este tiempo escuchemos lo que realmente necesitamos oír, que es la palabra de Dios, que consuela, como adorábamos con los hermanos, quien nos levanta, quien nos sostiene, quien tiene control de todo, quien nos da seguridad, quien nos da paz. Yo te animo a que busquemos solamente a Jesús y no busques maestros de acuerdo a tus propios deseos, sino que busca a Jesús. Es el único que te dará esperanza, te mantendrá firme en tiempos de prueba, así como Daniel, en tiempos donde quizá se nos diga que no debemos orar, o que ahora se prohíbe que se tenga muchas cosas, ¿no? Etcétera. Y no quiero hablar de más, pero llegará el tiempo donde sucederá. Pero nadie puede impedir que oremos. Te podrán impedir que no hagas muchas otras cosas, pero que oremos no. Puedes orar, clamar noche y día al Señor. Obvio, no por unas necesidades egoístas, sino que el Señor obra en su voluntad, en justicia, en que Él cumpla lo que prometió y que Él resucite mi confianza en Él, porque en este tiempo necesitamos volver a confiar en el Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Jesús, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que hoy nos has enseñado. A ti sea, Señor, la gloria. Gracias, Señor amado, por habernos instruido, enseñado, Señor, y que tu palabra sea sembrada, Señor, en nuestros corazones en buena tierra, que podamos dar fruto, podamos ponerlo en práctica, Señor. Tengamos, Señor, la actitud, Señor, que tiene una viuda, que solamente espera en ti, Señor, que solamente espera en ti, no se enfoca en otras cosas, solamente se aferra a ti, Señor.
Que en ese tiempo, Señor, seamos responsables con las familias que tenemos, Señor, pero sobre todo, Señor, te busquemos a ti, porque tú eres bueno, Señor, para los que esperan en ti y, Señor, el alma que te busca. Permítenos, Señor, buscarte, Señor, en este tiempo, con todo nuestro corazón, Señor, con corazón contrito y humillado, que tú no lo desprecias, Señor. No necesitamos religiosidades, no necesitamos, Señor, sectas, rituales y un montón de cosas, Señor, que no, mi Dios. Tu palabra dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo, Señor, y acercándonos por medio de ti, Jesús, al Padre, que tú eres aquel que vino y que vendrá, aquel sacrificio perfecto que murió y resucitó para darnos vida, darnos esperanza. En este tiempo tú eres la única esperanza, Señor. Permítenos solamente aferrarnos a ti, Señor. Fortalece, Señor, la vida, Padre, de aquellos que están luchando, Señor, con esta enfermedad, Señor, del coronavirus, Señor. Fortalece, mi Dios, aquellos hermanos, Señor, hermanas que están, Señor amado, con esta enfermedad. Fortalécelos, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor, de ellos, Dios. Guarda sus vidas, Jesús. Guarda, Padre, también la vida de aquellos, Señor, que están, Señor, ayudando, mi Dios. Guarda también esas vidas, Señor Jesús. Que no seamos nosotros duros ni inconscientes, Señor, sino seamos movidos a misericordia. Clamar, Señor, no por nosotros nomás, no velar por nosotros mismos, sino por el bien de los demás, Señor. Y en tu voluntad, Señor amado, sabemos que tú harás, Señor, lo que tienes que hacer, Señor. Tú eres bueno, Señor, todo el tiempo, Señor. Y tú, Señor amado, tienes un propósito para con cada vida, Señor. Fortalece, Señor, la vida de nuestros hermanos. La vida, Señor, de muchos que están, Señor, postrados en camas, Señor. Esperando, Señor, que, Señor amado, sean sanados. Pero que puedan esperar solamente en ti, Jesús. No en sus fuerzas, no en que sean ellos de buena salud, sino que puedan esperar solamente en ti, Señor. Y muchos, Padre, yo oro por aquellos, Señor, que también están afligidos, porque hay muchas injusticias, Señor, en esta vida, Señor. O lo habrá. Que tú, Señor, seas justo, mi Dios, en hacer justicia, Señor. Que clamemos, Señor, noche y día por nuestros hermanos que lo necesitan, Señor, por muchas injusticias que hay, Señor. Que en este tiempo, Señor, tú resucites también a tu iglesia, Señor, en ser movidos generosamente, Señor, en ayudar, mi Dios. Así como la iglesia, Señor, no recuerdo muy bien si era Tesalónica o los Filipos, que, Señor, aunque ellos no tenían, igual daban, Señor, porque es mejor dar que recibir. Que seamos generosos, Señor, en este tiempo. Que tú puedas, Señor, guardar la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Guarda, Señor, tu iglesia, Señor, y que podamos tener esa actitud, Señor, de una viuda, de solamente esperar en ti, clamar noche y día, Señor amado, aún en tiempos difíciles, clamar, Señor, porque no podemos, nadie puede, Señor, impedir que lo hagamos. Gracias, Jesús, por ese tiempo. Oro, Señor, por todo aquel que está escuchando, Señor, tu palabra, Dios. Fortalécelo, bendícelo, guarda su entrada, su salida, Señor. Míralo con amor, con agrado. Ten misericordia de él y de su familia, Señor. Te doy gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Un gran abrazo.